Entonces, este ciclo que estamos llevando a cabo ahora tiene como título Transforma tu mente hacia el despertar. Ese es como el título. Y en él estamos explorando una enseñanza muy importante que viene de un maestro conocido como Geshe Langri Tangpa. Esta enseñanza se conoce como los 8 versos del entrenamiento de la mente del Oyome. Ahí está apuntado, ¿no? Hace unas semanas empezamos este ciclo, como decía. Empezamos con una introducción que Sadayoti ofreció, una muy buena introducción del tema. Y pues por ahí si la quieren ver, está disponible ahí en nuestro canal de YouTube, pueden ir y ahí está ya esa introducción. Ahí Sadayoti nos habló sobre el origen, el contexto histórico y el contexto en el desarrollo de la tradición budista en el que surgió esta enseñanza. Ya después escuchamos en otras sesiones sobre los 2 primeros versos de esta enseñanza, ¿no? Hoy, como decía Sadayoti hace un rato, para los que estábamos aquí, toca hablar sobre el tercero de estos versos. Nada más voy a dar como para establecer un poquito el contexto, que si hay alguien ahí medio perdido sepa por dónde andamos, de dónde viene esta enseñanza. Entonces, como lo hemos dicho en otros momentos, la tradición budista ha tenido un desarrollo muy, muy extenso, más de 2500 años, poquito más tal vez, desde el momento en que surge el Buda, cuando Siddhartha Gautama se ilumina, decimos. A partir de ahí comienza él un periodo muy, muy significativo, toda su vida, a comunicar, a enseñar a sus primeros discípulos. Y a partir de ahí el budismo se ha venido desenvolviendo en diferentes fases, en diferentes etapas. Podemos ubicar en todo este periodo tan vasto de historia, como decía, aproximadamente 2500 años, podemos ubicar tres grandes movimientos, 3 formas particulares en la práctica del Dharma, de lo que se conoce comúnmente como budismo, que son el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana, ¿sí? Como está escrito ahí en el pizarrón. Ahora, todos estos movimientos siguen las mismas enseñanzas del Buda, observan los mismos preceptos, los practicantes de estas diferentes tradiciones, escuelas que han surgido, reconocen las enseñanzas del Buda, van al refugio, a las joyas del Buda, el Dharma, la Sangha, pero la diferencia viene en algunos énfasis particulares en su práctica, en la forma de practicar. Por ejemplo, el movimiento Hinayana se reconoce, digamos, como el primer gran movimiento dentro de la tradición budista. Podemos decir que de ellos recibimos los textos más antiguos que contienen las enseñanzas del Buda en este enorme colección, digamos, de textos al que llamamos el canon Pali, ¿no? Es todo este conjunto de escrituras que están compiladas, todas ellas escritas en Pali, ¿no? En esta lengua, de ahí viene el nombre. Y bueno, además, entre otros aspectos, podemos reconocer este movimiento Hinayana porque tiene un énfasis particular que podemos ubicar en el desarrollo personal por medio de la profundización en la exploración de la naturaleza de la mente, por medio de la meditación, la práctica ética, etc., ¿no? Al movimiento Mahayana, que se le puede reconocer propiamente ya como un movimiento establecido por ahí del año 78 de nuestra era, más o menos por ahí, en lo que se ubica como el Cuarto Concilio Budista, y se caracteriza por un sentido profundamente altruista de la práctica. Es decir, los practicantes de este movimiento
tienen especial atención en practicar y desarrollarse espiritualmente hasta el logro del despertar por el beneficio de todos los seres. No únicamente con esta perspectiva personal de estoy haciendo mi proceso, ¿no? Estoy llevando a cabo mi despertar, sino hay una conciencia muy clara de que es por el beneficio de todos los seres. Ajá. Entonces ese es como que el rasgo que caracteriza a este segundo gran movimiento en el desarrollo de la tradición budista. Y el tercero, que es el que se conoce como Vajrayana, es el movimiento que podríamos llamar más tardío, pero pues es como por ahí del siglo, ¿qué será? 8, ajá, de nuestra era. Entonces, pues tardío, pero pues ya tiene sus años, ¿verdad? Entonces, este tercer movimiento en la tradición budista es la forma de práctica que podemos reconocer especialmente en las diferentes escuelas tibetanas, uh-huh, y que se caracteriza por un énfasis en el aspecto ritual y simbólico de la práctica. Algo que es interesante tomar en cuenta es que en la medida que surge o ha surgido cada uno de estos grandes movimientos, el que surge no desplaza al anterior y tampoco niega lo que hay, sino que bebe de ahí mismo y simplemente, digamos, como que profundiza en estos aspectos particulares, ¿no? Por ejemplo, los practicantes Mahayana no niegan la forma de práctica Hinayana, sino beben de ahí mismo, de estas mismas enseñanzas, y encuentran la importancia de poner atención en el beneficio de todos los seres, de no tener una práctica autorreferenciada, sino ir más allá en este sentido de compasión, de acompañamiento de otras personas, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, no voy a hablar más como de esta parte, les digo, vayan a ese videíto, está mucho más detallado, ¿no? De cómo lo presentó Sadayoti. La forma de budismo que propiamente llega a esta región del Tíbet es el budismo Mahayana, ¿no? Es el que logra establecerse plenamente en Tíbet, ya nos platicaba Sadayoti en esa introducción, gracias a la labor de un maestro que tuvo como nombre Atisha, ¿no? Él era originario de Bengala y llega al Tíbet por invitación del que era el rey en Tíbet en ese momento, el rey Yangchuguo, no, ahorita cómo se escribe, y bueno, pues llega Atisha y él logra organizar, digamos, que todo el conjunto de enseñanzas que estaban presentes entre los practicantes tibetanos, y comunicó entonces a sus enseñanzas a los tibetanos con base en una petición muy explícita del rey Yangchuguo, que quiero volver a citar en este momento, una cita que nos ofreció Sadayoti. Dice, el rey cuando le dice a Atisha que por favor que les eche la mano, ¿verdad?, para ir adelante con su práctica del Dharma, la forma en la que le hace esta petición dice así: no queremos una enseñanza que sea tan vasta y profunda que seamos incapaces de adoptarla. Lo que necesitamos es algo que domestique nuestra mente y que nos permita lidiar con nuestros comportamientos compulsivos cotidianos y con sus resultados, con las consecuencias de estos comportamientos. Enséñanos las prácticas que tú mismo aplicas en tu vida, ¿no? Me gusta mucho porque es una petición muy clara, ¿verdad? Expresa de una manera muy clara cuál es la necesidad, qué es lo que queremos para poder ir adelante. Entonces, bueno, como decía, Atisha, atendiendo esta petición, comunica las enseñanzas de Lojong. Está aquí. Lojong, que es una palabra que traducimos
como entrenamiento de la mente. Está compuesto en realidad por dos palabras, ¿no? Una que es lo, que significa mente, y la palabra yong, que puede traducirse como, sí, como entrenamiento, pero también como purificación, como transformación de la mente. Entonces tal vez es probable que si tú investigas por ahí sobre las enseñanzas de Lo Yong, puedas encontrar como purificación de la mente o transformación de la mente, ¿no? De alguna manera traducido de esta forma la palabra Lo Yong. Bueno, este conjunto de enseñanzas trazan un camino paulatino, gradual, hacia la iluminación, con la base en la práctica de la ética, el desarrollo de la compasión, de sabiduría, y llega incluso a tocar prácticas tántricas. Podemos de alguna manera pensar que estas enseñanzas de Lo Yong integran todos los énfasis de toda la tradición budista, de los diferentes momentos de los que hablaba. Las enseñanzas de Lo Yong integran precisamente todo esto, hacen como un sumario, podríamos decir. Cuando estaba yo preparando esta charlita y tomé esta referencia de la presentación de Sadayoti, pensaba que de alguna manera nosotros en nuestra propia comunidad budista Triratna, que tenemos un énfasis de práctica al que llamamos ecumenismo crítico, ¿no? Que de alguna manera tenemos algunas prácticas, algunas enseñanzas de las diferentes tradiciones budistas. Y pensaba que por eso también esta práctica resuena, encontramos como eco en nuestro propio énfasis de práctica con estas enseñanzas de Lo Yong. Muy bien, entonces como pueden ver ahí precisamente en su hojita, no se trata de una enseñanza muy extensa, ¿verdad? Estas enseñanzas como decía, de Atisha, de Lo Yong, fueron retomadas por diferentes maestros que continuaron, ¿no? O que fueron discípulos del mismo Atisha. Uno de ellos fue precisamente Langri Tangpa. Langri Tangpa no fue contemporáneo de Atisha, de hecho casualmente él nació el mismo año que Atisha murió, pero bueno, pues él fue un practicante importante y retomó estas enseñanzas de Lo Yong, y él formuló esto que tienen ahora ahí con ustedes, los 8 versos para el entrenamiento de la mente. Ahora, pues como ven, precisamente son 8 versos que nos invitan a reflexionar cada uno de ellos. En la medida que podemos como ir entrando y sosteniendo la reflexión en cada uno de esos versos, podemos ir notando cómo la mente entra en un proceso efectivamente de transformación. Estos versos nos llevan a considerar algunos aspectos de nuestra vida en los que tal vez no éramos como muy conscientes, o también nos van llevando a colocarnos en situaciones que probablemente nunca escogeríamos estar. Entonces nos lleva como a ponernos en situaciones de esa manera, y a partir de ahí empezar una práctica de reflexión en la que va ocurriendo este proceso en el que la mente va transformándose, va purificándose. Ok. Como decía al inicio, pues vamos a ir explorando estos versos en las semanas que siguen. Ya iniciamos, hablamos del primer verso hace algunas semanas. Tuvimos aquí a nuestro amigo Paramabandhu, que presentó el primer verso. ¿Alguien quiere leer por ahí el primer verso? ¿Fuerte y claro? Vas. ¿Me paro? Sí. Solo el primer verso. ¿Pero me paro? Sí, solo el primero. Como tú quieras, perdón. Pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo,
siempre los consideraré con cariño. Ajá. Ese es el primero de los versos. ¿Se acuerdan un poco de qué comentaba Paramabandhu en esa charla? ¿Por dónde nos vio la reflexión? Los que toman notas de repente, ¿no? Fíjense por ahí la reflexión y si ponen un poquito de atención en el propio verso, en esa ocasión hablábamos un poco sobre el efecto que puede tener en nosotros llevar la mirada hacia los demás. Ajá. De cómo este objetivo supremo del que habla el verso, que podemos irlo entendiendo como nuestro máximo desarrollo. Como practicantes budistas incluso hablamos en términos de el despertar, la iluminación. Ese objetivo supremo no puede llevarse a cabo pasando por encima de los demás, ¿no? Todo lo contrario. Este objetivo, el despertar, en el caso de nuestra práctica espiritual como budistas, solo va tomando lugar en la medida que comenzamos a considerar a los demás seres, que llevamos la mirada no únicamente en un sentido de estar aquí atendiéndome, sino veo hacia el frente y empiezo a considerar a los demás, no solamente para reconocer que ahí están, ¿no?, sino ir más allá, ¿no?, valorándolos, incluso por encima de mí mismo, como dice, ¿no?, al grado de que esa valoración se exprese en nuestras acciones, ¿no?, que todas las acciones que llevamos a cabo en relación con otros tengamos presente que puede ser en su beneficio, que pueda yo poco a poco desear su bienestar, su máximo bienestar, ¿no?, también. Ok, después hablamos sobre el segundo verso. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Otra persona? Amelia. Siempre que esté en compañía de otros, me veré como el más insignificante entre ellos, y desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como superiores. Exacto. Este verso nos lo presentó Sadayoti, ¿no?, hace 15 días. Nos ofreció una charla muy buena que tituló La práctica de la humildad, ¿verdad? Y fue una reflexión en la que pudimos tomar la oportunidad de valorar la humildad, porque qué efecto puede tener en nosotros, darnos el chance de considerar la humildad como una práctica, ¿no?, al apreciar pues sí, la importancia de este valor y el efecto que puede tener en nosotros en la medida que vamos reconociendo las cualidades de otros. Ajá. Como no solamente al voltear hacia los otros que están ahí, sino darles la suficiente atención como para ir reconociendo sus cualidades, ¿no?, y a partir de ahí apreciándoles a todos los demás. Bueno, por ahí anduvo más o menos la reflexión. Bien, pues hoy toca hablar sobre el tercer verso, que ahora lo voy a leer yo. El tercer verso dice así: en cada una de mis acciones vigilaré mi mente, y en el momento que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré, ya que nos harían daño tanto a mí como a los demás. Ese es el tercer verso. Bien, entonces pues vamos a empezar a hablar un poquito de este verso. Voy a tomar la primera línea. En cada una de mis acciones vigilaré mi mente. Hace un rato, cuando empezamos nuestra práctica de meditación, aquí hicimos esta práctica para el cultivo de atención plena, ¿verdad? Bueno, y Sadayoti ahí pues nos habló de la importancia, ¿no?, de cultivar esta disposición en la vida para estar presente, para estar atentos, para darnos cuenta qué está ocurriendo en nuestra experiencia, ¿no? Pues este verso precisamente tiene mucho que ver con esta disposición. Este verso introduce precisamente el elemento de atención plena en toda la práctica.
Tiene que ver, como vamos a ver un poquito más adelante, con observar, con conocer, con explorar nuestra propia mente, qué estados mentales están aconteciendo en cada momento, pero sobre todo, como dice el verso, tiene que ver con vigilar. Ajá. ¿A qué nos referimos con vigilar? ¿Qué viene a tu mente con esto? Vigilar. Darnos cuenta. Darnos cuenta. Ajá. ¿Qué más? Observar. Ajá. Estar pendientes. Estar pendiente, ¿ok? Conscientes de nuestros pensamientos. Lo que pasa. Sí, también. ¿Qué más? Cacharnos. Cacharnos. Ajá. Pues como darnos cuenta, ¿verdad? Sí, fíjense, la vigilancia. Ajá. De manera permanente. Y de manera constante, ¿verdad? Es una cualidad que necesitamos tenerla ahí muy cerquita todo el tiempo, ¿no? La vigilancia es un estado mental en sí mismo. Y fíjense que es un estado mental muy positivo, obviamente, y es uno de los elementos de eso a lo que llamamos atención plena. Es decir, cuando estamos cultivando atención plena, mindfulness, si a alguno le suena más, algo de lo que estamos haciendo es precisamente vigilar. Parte de lo que es estar atento, estar plenamente consciente, un elemento de eso es vigilar. Hay una palabra en Pali que es precisamente es apamada. Se los voy a escribir aquí, por si la quieren tener como... Creo que es con doble P. Apamada. ¿Qué hace referencia a este estado mental? Y literalmente quiere decir algo así como no descuidarse, ajá, o no embriagarse incluso. Indica precisamente un estado mental de estar alerta, de estar ahí muy presente, y de estar alerta precisamente para reconocer, como dice el verso, cuando surgen estados mentales que podríamos considerar dañinos, estados mentales que nos causan aflicción, estados mentales que nos causan dispersión, confusión, sufrimiento, ¿no? Ok, y bueno, todo ese conjunto que llamamos emociones aflictivas, ¿no? Como las menciona el verso. Ahora, de manera tradicional, se enlistan 6 aflicciones básicas, que les voy a decir: codicia o apego, el odio o la ira, el engreimiento o la arrogancia, la falta de conciencia o ignorancia, la vaguedad o indecisión y la obstinación, ¿no? Claro que no son las únicas, ¿no? Son las que se reconocen como básicas, ¿no? Pero podemos encontrar una lista más amplia de muchas otras que podemos ir identificando en nuestra propia experiencia, como la envidia, el resentimiento, el engaño, el encubrimiento. ¿Cuál otra se les ocurre? Los celos, el orgullo, ajá, la envidia, el resentimiento, ¿sí? La amargura. La amargura. Ay. El enojo. El miedo, claro que sí. ¿Cuál otro por acá? ¿Mentira? La depresión, ajá, Mentira o engaño. La mentira, ajá, la falsedad, exacto, todas esas, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos un poquito sobre nuestra propia experiencia, en alguna situación en la que nos hayamos encontrado en alguna de estas emociones aflictivas, podemos recordar lo desagradable que es estar como ahí, por ejemplo, sosteniendo una mentira, ¿no?
sosteniendo un resentimiento. Qué desagradable y es estar como morando en esos estados aflictivos, ¿no? Podemos notar muy claro el efecto que tiene sobre nosotros, sobre nuestra propia mente, estar ahí, aguantando los celos y peor aún, alimentándolos, ¿no? Y cada una de estas aflicciones. Y no solamente es desagradable, ¿no? Sino llega a ser completamente doloroso, aflictivo, ¿no? Y cómo afecta también a los que nos rodean cuando estamos ahí, ¿verdad? En ese estado. Podemos notar cómo se altera nuestra percepción de lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, qué confuso de repente se vuelve ante nosotros, ¿qué es lo que está pasando? La interpretación del momento, ¿verdad? Cuando estamos en esos estados, regodeándonos, por ejemplo, en nuestra autoconmiseración, ¿verdad? De que nada tiene sentido y que nadie me aprecia, nadie me valora, bla, bla, ¿no? Estamos ahí entrampándonos en un discurso que nos distancia de lo que realmente está pasando. Y además, otro efecto que tiene es que nos encierran acá, en nosotros mismos. Ajá. Nos posamos en la mirada únicamente yo, aunque sea para sufrir, ¿verdad? Estoy yo acá conmigo, con mi circunstancia, mi situación, distanciándome cada vez más de los otros, al grado que incluso puedo llegar a negar la presencia de otros de alguna manera, ¿verdad? Distanciándome. Y por lo mismo, no alcanzo a tomar conciencia de cómo está afectando eso a los demás, ¿verdad? Bueno, cuando nos encontramos sumergidos en estas emociones, precisamente ahí es donde este verso nos ayuda a reconocer cómo es la experiencia de estar ahí. Entonces, nuestra mente debe ser vigilada para no caer precisamente en estas situaciones. Y de otra manera, si no es por medio de la atención, pues es difícil darnos cuenta, ¿verdad?, de qué está pasando. ¿Cómo entré ahí? ¿Cómo entré en esa situación? ¿Y qué está pasando? Fíjense, hay un texto en el Dhammapada, que es este librito, que es un texto muy, muy importante, que forma parte del canon Pali. Hay un capítulo que se llama La mente, precisamente se llama La mente. Y quiero leerles los primeros versos de este capitulito. Dice: así como el arquero endereza su flecha, así el maestro dirige su pensamiento. Como pez fuera del agua, que está varado en la arena, los pensamientos se agitan. ¿Cómo librarse de los deseos? Tiemblan, se sacuden, vagan a su completo antojo. Es bueno controlar los pensamientos. Una mente dominada conduce a la felicidad. Mas qué sutiles son, qué elusivos. Por eso, tu misión es aquietarlos, gobernarlos y hallar en ello la felicidad. Yo quise compartir porque me parece que está como muy relacionado precisamente con este verso. Y me gusta mucho la imagen del arquero, ¿no?, que está ahí, pendiente, ¿no?, a punto ahí, como vigilante, ¿no? En el momento que surja uno de estos estados, como dice el verso, frenarlo, ¿no?, confrontarlos con fuerza y apartarlos, ¿no? Pero precisamente para eso es necesario entrenarnos en la atención, desarrollar esta alerta, estar ahí muy, muy presente. ¿Qué necesitamos hacer? Como decía, además, estos versos, como del entrenamiento de la mente, como su nombre dice, son versos, no son pautas para entrenamiento. Son muy prácticos, no se trata únicamente de ponernos a reflexionar de forma especulativa. Cada uno de ellos nos orienta
a una forma muy práctica de ir adelante. Pensando un poquito así, si necesitamos vigilar nuestra mente, entrenarnos para estar alertas, ¿qué necesitaríamos hacer? ¿Cuál podría ser la rutina de entrenamiento que necesitamos, que podemos aplicar? Necesitamos aplicar esto que llamamos el esfuerzo correcto, que consiste en 4 ejercicios que nos pueden ayudar para ir precisamente a entrenarnos y desarrollar esta capacidad de reconocer cuándo están surgiendo estas emociones aflictivas y qué podemos hacer. Estos 4 ejercicios tienen que ver con erradicar, prevenir, cultivar y mantener. Ahorita voy a decir un poquito. El primer ejercicio se trata de erradicar los estados mentales o las emociones aflictivas que ya surgieron. Erradicarlos, retirarlos. Entonces, en la medida que vas poniendo atención en tu experiencia y que puedas reconocer que estás ahí ya, en el azote, en la aflicción, en la depresión, en la ansiedad, como ir reconociendo que ahí está y hacer un intento por detenerlo. No necesariamente negarlo, sino decir, ok, aquí está. Pero poco a poco irte moviendo tu atención en otra dirección, de manera que no estés como alimentando esos celos enfermizos, que no estés alimentando pues la aflicción por la que estás pasando. Poco a poco reconocer qué es lo que está pasando, que está presente ahí, pero que tu experiencia es más amplia, ¿verdad? No únicamente está atrapada en ese estado aflictivo, ¿sí? Hasta que poco a poco consigas apartarlo. El segundo ejercicio tiene que ver con prevenir el surgimiento de esas aflicciones. Tiene que ver con ir aprendiendo a reconocer cuáles son las situaciones de las cuales surgen, cuáles son las condiciones que están alimentando, de cuáles provienen estos estados aflictivos con los que me encuentro frecuentemente. Aprender a reconocer de dónde vienen y tomar mis medidas, ¿verdad? Para no crearlas, para no caer ahí, para proteger mi propia mente de esos estados aflictivos, ¿no? Tiene que ver desde situaciones muy, muy sencillas, reconocer tal vez cuando estás en una situación de convivencia en el que tal vez el tono de la conversación se está llevando para allá hacia, reconociendo donde vas a empezar como a hablar, digamos, mal de otra persona, o vas a reconocer que para mantener la convivencia vas a necesitar mentir, ¿no? Por decir algo. Entonces, como reconocer que eso está pasando y entonces decir, a ver, aguas, ya voy para allá, ¿no? Y entonces tomar las medidas, ¿no? Prevenir. El otro ejercicio tiene que ver con cultivar estados mentales, emociones positivas que aún no han surgido. Tiene que ver con, como decíamos, esta posibilidad de estar cada vez más atentos, o ir dándote la oportunidad de ser un poco más amable cada día, la posibilidad de ser un poco más generoso, de estar un poquito más atento con los demás, de poder escuchar un poquito más a las otras personas cuando quieren comunicar algo significativo contigo. Como ir haciendo ese pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, dependiendo, de manera que vaya propiciando en ti respuestas emocionales positivas, ¿no? La práctica de la meditación, en la que también puedas pues abrirte a estas emociones, pues puede ser una gran ayuda, ¿no? Hace rato hablaba Sadayoti de estas meditaciones, ¿no? que
que nos ayudan a desarrollar compasión, alegría empática, ecuanimidad, etc. Es otra forma, ¿no?, de ir cultivando estos estados mentales, estas emociones positivas. Y el cuarto ejercicio tiene que ver con mantener estas emociones positivas, estos estados mentales positivos que ya están ahí, que tú ya puedas reconocer que se están estableciendo en tu vida, ¿no? Tal vez vas reconociendo que mira, que la amabilidad ya te está fluyendo de manera casi que natural, ¿verdad? Decir, pues muy bien, pues sostén esa intención, esa disposición con los demás, esta capacidad de escuchar a otros, pues sosténla, ¿no?, de servicio, de poder ver, ¿no?, qué se necesita y que tú puedas responder, ¿no?, a la necesidad de alguien, poder apoyar la situación de alguna persona, etcétera, ¿no? Entonces, estos cuatro ejercicios pueden ser la rutina que podemos tomar para ir entrenando nuestra mente en esta posibilidad de cacharnos, de estar como muy vigilantes de nuestra mente para que estos estados emocionales aflictivos no nos revuelquen. Ahora bien, y ya me voy a apurar, pudiera parecer hasta ahorita como un poquito abstracto, ¿no? Pero algo que tienen estos versos es que son muy prácticos, están muy aterrizados. Fíjense, este verso nos propone un campo de entrenamiento, una cancha, donde puedo ir haciendo yo estos ejercicios de estar atento a ver cuál es el estado emocional que está surgiendo en mi experiencia ahora en este momento. Pues el verso empieza diciendo precisamente, en cada una de mis acciones, vigilaré mi mente. En cada una de mis acciones, vigilaré mi mente. Todo el tiempo estamos haciendo algo, aun cuando parezca que no estamos haciendo nada, ¿no? Mientras están ahí sentados haciendo nada, pues no están escuchando, ¿verdad? Entonces ahí hay una acción que se está llevando a cabo. Y seguro están pensando, híjole, ¿a qué horas va a terminar? Porque ya no, X, ¿no? Hay acciones que son así de sutiles o que son como contundentes, ¿no? Toda nuestra vida se desenvuelve en acciones, decimos, de cuerpo, de habla y de mente, ¿verdad? Hay acciones que llevamos a cabo con el cuerpo. Estamos hablando, esta es una acción que yo ahorita estoy llevando a cabo. Cuando estamos pensando, sacando nuestras conclusiones, nuestra interpretación, etcétera, también eso es una acción. Pues en cada una de esas acciones, pon atención, trata de darte cuenta en qué estado mental, en qué estado emocional está tu mente en ese momento. Que puedas reconocer idealmente, antes de llevar a cabo alguna acción, cuál es la base, en qué estás pensando, cuál es tu intención. Si esta intención con la que vas a actuar está motivada por alguna de estas aflicciones, y que puedas entonces darte cuenta que seguramente puedes causar daño, vas a causar daño si continúas adelante. Entonces, en esta cancha de entrenamiento, que son nuestras acciones, podemos tomar como referencia para ir entendiendo de qué naturaleza pueden ser mis estados aflictivos. Podemos tomar los preceptos éticos budistas, ¿verdad? Especialmente como los formulamos aquí en nuestra comunidad de su forma positiva, que nos sugieren valores, nos sugieren principios para llevar a cabo nuestras acciones. Entonces, en este entrenamiento de ir vigilando tu mente en cada una de tus acciones, puedes ponerte a pensar, a ver, si mis acciones no están impulsadas por la bondad, por el deseo de que el otro esté bien y esté mejor, pues puede ser muy probable que mi mente entonces esté morando en el egoísmo. Si no tengo clara intención de ayudar y promover el desarrollo del otro, pues tal vez mi mente puede estar morando en la aversión, aunque sea sutilmente, ¿no? O tal vez estoy con el deseo de imponer mi punto de vista, ¿no? En fin, ¿no? Podemos ahí como echar mano de eso para reconocernos. Si mis acciones no tienen como base la generosidad,
por ejemplo, tal vez por ahí está alguna forma de apego, alguna forma de avaricia, de envidia, no sé, ¿no? Tal vez por ahí está. Si mi respuesta a la generosidad, con generosidad, no es tan pronta, tan inmediata, híjole, muy probablemente hay por ahí semillita de algo de esto, ¿no? O si mi comunicación no está o está alejada de la verdad, ¿no? Pues seguro que puede estar ahí la intención de ocultar, ¿no? De encubrir, de engañar, de distanciar al otro de la verdad, ¿no? En fin, ¿no? Eso es lo que podemos como de alguna manera ir entrenando, ¿verdad? Haciendo este ejercicio de vigilar dónde está mi mente en cada una de mis acciones, dónde se paró a partir de ahí y a partir de ahí qué es lo que quiero hacer. Ok, y así podemos ir con cada uno de los preceptos y los valores éticos que nos sugiere la práctica budista. Fíjense, ahora también un poquito para ir cerrando, cuando hablamos de vigilar en lo cotidiano, en nuestro lenguaje corporal, hay veces que incluimos una señal, ¿no? Apuntando hacia el ojo, ¿no? Decimos, te estoy vigilando, o por ahí vigila, ¿no? Porque definitivamente vigilar tiene que ver con ver, ¿no? Hay un sentido de visión incluso en esta reflexión que podemos tomar en cuenta. Voy a leer de nuevo el verso completo, pero pongamos atención en la última línea. Dice, en cada una de mis acciones vigilaré mi mente, y en el momento que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré, ya que nos harán daño tanto a mí como a los demás, ¿no? Somos un elemento de una red muy amplia, incluso inimaginable, infinita, podríamos decir, de condicionalidad. Nosotros somos un elemento que tiene que ver con las condiciones de algo que está surgiendo, ¿no? En la vida de los demás, por ejemplo, tu presencia, tus acciones tienen un efecto sobre los otros. No somos entes aislados y nuestras acciones no únicamente quedan en nosotros y ya ahí nadie se entera, ¿no? Podemos ser un elemento ahí de una condición de aflicción para otros, o también podemos ser una condición para la felicidad, para el bienestar de otros, ¿no? Este verso nos ayuda a tomar conciencia precisamente de eso, ¿no? Del involucramiento de nuestra persona en esta red de condicionalidad en todo lo que existe. Bueno, ok, y otro aspecto que es importante, y ahí quiero como retomar la última línea del primer verso, tiene que ver con precisamente nuestra aspiración. Es importante que los que somos practicantes del Dharma, practicantes budistas, podamos tener siempre muy cerca, estar cada vez más conscientes de nuestra aspiración. En el primero de los 8 versos dice, lograr el objetivo supremo, el logro del despertar por el beneficio de todos los seres. Tener nuestra aspiración ahí muy, muy cerca le puede dar un sentido a este entrenamiento, un sentido y un significado mucho más auténtico, mucho más profundo. Puede ser esa motivación para sostener este entrenamiento, porque no es un entrenamiento así como de fitness, como de ejercicio simplemente, no, sino es un entrenamiento del que queremos echar mano porque tenemos una aspiración, ¿no? Cuando nos reconocemos budistas, lo hacemos porque reconocemos que tenemos la aspiración del despertar por el beneficio de otros, ¿no? Entonces eso debe estar ahí como muy cerquita para poderle dar sentido a todo esto.
Bueno, y para terminar, ya con esto ahora sí termino, hemos venido explorando hasta ahorita estos 3 primeros versos de manera individual. Ajá, y vamos a seguir así en cada una de las siguientes semanas. Y está muy bien, está muy bueno tomar cada uno de los versos y darle vueltas, darle vuelta. Todo el tiempo que tú quieras, ¿no? A cada uno de ellos. Te puedes identificar especialmente con alguno y tomarlo, ¿verdad? Por el tiempo que tú necesites para estar reflexionando y poder ir encontrando algunas resoluciones que puedas llevar a cabo en tu vida cotidiana. Pero a mí me parece también que es muy buena idea tener como una visión de conjunto de los 8 versos. Ajá. Además de irlos viendo cada uno de ellos, como ir teniendo una panorámica del total. De cómo se van complementando, cómo se van, digamos, casi que apoyando uno al otro. Por ejemplo, en el primero de los versos encontramos una invitación a apreciar, a valorar, a considerar a los demás seres con cariño, dice ahí, ¿no? Y tal vez tú puedas reconocer hoy que en tu propia experiencia no tienes recursos para hacer eso. No tienes de dónde, así como, pues voy a ver a Sergio y lo voy a considerar con cariño. Tal vez puedo reconocer en mí que no tengo de dónde echar mano, ¿no? Entonces, el siguiente verso que te invita a reconocer, a ponerle atención y reconocer las cualidades que están en esa persona, eso te va a ir ayudando como a ir tomando material para decir, mira, efectivamente, y ese aprecio, esa valoración va surgiendo, ¿verdad? Y este tercer verso, este entrenamiento de la mente en estar atento, ¿dónde está morando tu mente? Te ayuda a sostener esa atención, esa valoración y tener mucho cuidado de en qué momento se te pueda salir el pez del agua y empieza a chacotear y entonces sueltes este ejercicio en el que estás de poniendo atención en el otro y valorando a los demás, ¿no? Se me ocurre. Es una manera en la que puedes ir como viendo cómo cada uno de los versos te puede ir ayudando a tener como una panorámica completa, ¿no? Entonces, pues solamente eso, ¿no? Con eso ahora sí termino. Pues quisiera como animarles a continuar, ¿verdad? A venir a las demás charlas para escuchar sobre los demás versos y tal vez ver como en un sentido amplio, en su conjunto, hacia dónde nos pueden llevar los 8 versos para el entrenamiento de la mente, ¿no? Y ya.